solo, mi corazón es de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Han pasado unos minutitos de las 10 de la mañana, sábado 15 de marzo, Buenos Aires, Argentina. Soy Dante Palma y estaré aquí acompañándolos hasta las 11. Ustedes nos escuchan a través del canal de YouTube, www.youtube.com/palmadante, en la RZ, es www.larz.com.ar, a través de la aplicación de la radio. Algunos nos escuchan después de que el programa haya sido emitido en distintos canales, por ejemplo por Spotify o en iVox.com o en Radio Cat. En fin, de alguna manera, no se sabe cómo, esta voz llega a ustedes, y llega a ustedes gracias al señor Juanjo Agüero, que está en la producción, a Juana Silva, que está en la operación, y a ustedes, por supuesto, que abren esas orejas y están dispuestos a escuchar esta sarta de tonterías que un sujeto expone a lo largo de un poco menos de una hora. Recuerden que tenemos canales a través de los cuales se pueden comunicar: el Facebook No Estoy Solo, el Twitter No_Estoy_Solo, el Instagram No Estoy Solo Radio. Ahí nos pueden escribir en este mismo momento o a lo largo de la semana también, como sé que muchos lo hacen. Y como también les anunciaba, los invito a que ingresen al canal de YouTube, youtube.com/palmadante, donde van a encontrar, por ejemplo, el archivo de todos los programas de este año, y además ahí en el formato podcast, o sea, para escucharlo, como me están escuchando ahora. Pero además van a encontrar partes audiovisuales, el editorial, la sección de las entrevistas, la sección de las clases, pero además también otras secciones que no entran y que no entran en el programa de radio y que las incluimos allí. Así que les pido que se suscriban si les gusta el canal, es gratis. Aprietan la campanita ahí para que les avise además cada vez que se sube un contenido, y bueno, eso nos ayuda a crecer. Después también está la opción de suscripciones, que ahí sí, esas son pagas, son colaboraciones pagas. También obviamente los invito, la única manera de que se pueda sostener el canal y el laburo, así que si disponen, desde 2.000 pesos se pueden suscribir, y se pueden desuscribir cuando quieran, eso también. Lo pagan por mes, y cuando se cansaron y no me soportan más, ahí se desuscriben y listo. Y si además, si quieren hacer alguno de los cursos, que eso también son pagos, pero que cuestan menos que una grande de mozzarella ya, también se pueden contactar conmigo a través de alguna de las redes, o a mi mail, que es danteblog@gmail.com. El último curso es el de la batalla cultural de Milei, apuntes sobre la nueva derecha, donde hablamos, por supuesto, del origen de, cómo Milei llega al poder, pero también la relación con las derechas tradicionales de Argentina, cómo esto también es parte de un proceso que se está dando en distintas partes del mundo, cómo funciona la lógica, desde mi punto de vista, que Milei replica bien, de un populismo de derecha en lo político y en lo comunicacional. Hacemos referencia a Steve Bannon, por ejemplo, alguien que hemos trabajado aquí, a Murray Rothbard, un referente del propio Milei. Leemos buena parte, y les cuento de qué va el libro La batalla cultural de Agustín Laje, un joven intelectual orgánico de la derecha que es cercano a Milei. Bueno, de todo eso va el curso. Creo que es un curso que vale la pena. No puedo ser muy objetivo porque lo doy yo y lo preparé yo, pero me gustaría que lo hagan. Así que si tienen la disponibilidad, insisto, el dinero es prácticamente simbólico y no sería un problema. Todo el que lo quiera hacer lo va a hacer. Simplemente escríbanme y encontramos la forma, ¿sí? para que con muy poco dinero lo puedan hacer. Gratis no te lo puedo hacer porque es mi laburo, digo, pero sí, eso no va a ser un impedimento. Bien, pasado entonces todos los avisos correspondientes, voy a hacer una introducción corta porque el programa va a ser largo, tiene secciones más largas hoy, y además porque, bueno, finalmente todo lo que pasó esta semana está incluido en el editorial, entonces no tiene sentido que lo repita. Obviamente vamos a hacer énfasis en lo ocurrido el último miércoles, que fue una situación
una situación verdaderamente de mierda para todo el mundo, ¿sí? No solo porque estamos todos, o sea, al momento que estoy grabando esto, este chico está en una situación muy grave, algunos dicen irreversible o con secuelas, un desastre, un desastre. También habíamos visto la imagen del policía valiente que empuja a la jubilada, que me imagino que con esos bastonazos sí le generaba muchas molestias a este valiente policía y le abrió la cabeza. Bueno, por eso, un montón de testimonios de gente que fue literalmente capturada al voleo en esa dinámica propia de las policías, de repente tener que sumar, hay que sumar, ¿viste? Después en 4 o 5 horas se van, pero claramente, mientras tanto te hicieron una denuncia y tenés que contratar abogado y tenés quilombo, y en algunos casos con gente que iba por la calle caminando, que no había ido ni a la marcha. Hay un caso de un pibe de 12 años, es un desastre lo que pasó. Así que quiero hablar de eso, tratando de aportar algún elemento original, ¿no? Para estar indignado ya sabemos, hay un montón de gente que se indigna mucho mejor que yo, que grita más, y bueno, además recibe un salario más alto que el mío por indignarse. Entonces, bueno, aquí yo le voy a proponer otra cosa, además de efectivamente la indignación y eso, y lo que fue muy feo de vivir. Y después vamos a tener, hoy les hice una trampa, les traje la sección de grandes entrevistas, pero es mentira, no es una entrevista, es una conferencia. ¿Quién la dio? El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, alguien del cual venimos hablando últimamente porque es un personaje interesante, formado, no es ningún sonso, viene de Yale. Recuerden que se hizo famoso con su libro Hillbilly, una elegía rural, libro que derivó en una película que la pueden ver en Netflix, creo, todavía, y que yo siempre les recomiendo porque explica muy bien cómo, digamos, la otra parte de Estados Unidos, ¿no? La parte del Estados Unidos del interior, blanca, del cinturón, del viejo cinturón industrial destrozado por la globalización, todos los problemas que padece esa población mayoritariamente blanca, pero que como no es parte de las minorías del canon progresista, nunca es tomado en cuenta, nada más que después va y vota, y después la gente del establishment dice, ¡qué horror! Esta gente a la cual le dijimos que eran privilegiados y que vivían como el orto, votan en contra de nosotros. ¿Cómo puede ocurrir esto? Son tarados, como escuchaba por esta semana por ahí, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, los que no nos votan son tarados. Bueno, en fin. Así que tenemos el editorial sobre lo que ocurrió esta semana y hay una mentirita. En realidad es una conferencia que dio Vance hace un poquito menos de un mes y donde dice un montón de cosas. Y se las dice en la cara a la gente a la cual había que decírselo en la cara, digamos, a cierto establishment europeo. Le dice, el problema de la seguridad europea no está afuera, sino que está adentro, y es más, le dice, son ustedes el problema. Así que, muy polémico, muy valiente, aún en el desacuerdo creo que vale la pena escucharlo, y entonces le voy a pedir que no se lo pierdan. Vamos entonces directamente ya al editorial, escuchamos el audio del municipio de José Cepaz y ingresamos en este texto de hoy, que se llama El Dios de los Palazos y el Eternauta en el Geriátrico. En José Cepaz reacondicionamos escuelas para el inicio del ciclo lectivo y estamos construyendo 2 más, una primaria en Favaloro y una técnica en el barrio Néstor Kirchner. José Cepaz, ciudad del aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de marzo, segundo vencimiento 28 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. El Dios de los Palazos y el Eternauta en el Geriátrico.
El gobierno sigue empeñado en dispararse a los pies. Es como si no supiera hacer otra cosa que tensar, suponiendo que el hilo no se va a romper. Pero en 45 días hubo 3 errores no forzados que son inexplicables, diría yo. Desde, ustedes recordarán, el exabrupto en Davos, que derivó en la marcha de la comunidad LGBT, pasando por el surrealista episodio Libra, que se dirimirá como el acto de un presidente estúpido o estafador, no hay otras opciones, hasta las espantosas escenas de una represión desmedida en la marcha de los jubilados del último miércoles. Se trata de demasiados errores que no toman en cuenta que hay un momento en que la sucesión de hechos conmocionantes minan la confianza en el gobernante, aun cuando éste sea efectivo en dispersar las culpas. Es más, a veces hay hechos que no son responsabilidad del gobernante, como podría ser el desastre de Bahía Blanca, pero es tal el estupor que la ciudadanía se lo hace pagar al partido de gobierno. Fuera quien fuera, no importa. El punto es que nunca se sabe de antemano cuándo ni cómo esto puede suceder. En este sentido, al igual que como se dice de la filosofía, podríamos decir que la ciencia política siempre llega tarde y evalúa post facto, evalúa después de que las cosas sucedieron. En el mientras tanto hay especulaciones, o sea, deseos enmascarados en análisis, presunciones, operaciones, claro. Pero nadie sabe nada porque los tiempos y las circunstancias siempre son distintos. En todo caso, sí, como definición general, podría decirse que la sociedad no puede vivir en estado de alerta y crispación permanente. Eso no se sostiene en el tiempo. O sea, termina mal y se transita peor. Asimismo, otra regla general podría advertir que lo que sirve para ganar una elección no necesariamente sirve para gobernar. Pregúntele a Alberto Fernández y no. Y en este caso, desbordar todo el tiempo los límites, como hace el gobierno de Milei, en una especie de construcción diaria de nuevas ventanas de Overton que corren siempre la frontera de lo admisible, eso, bueno, al principio seduce y luego agota. Hay en el gobierno y en buena parte de la derecha una grave confusión entre orden y violencia institucional. Como si las leyes fueran blandas, permeables y funcionales al caos. De aquí que entonces o se las endurece o se las pasa por encima. Así funciona esa dinámica de cierta parte de la derecha. Lo más curioso es que el propio gobierno no se ha dado cuenta que, pese a la retórica bullrichista, el orden observado durante todo 2024, al menos en lo que refiere a las manifestaciones que diariamente enloquecían a la ciudad de Buenos Aires, pienso en los piquetes, ese orden no lo logró el Ministerio de Seguridad, sino el de Capital Humano. Se los digo de otra manera. Si hoy no hay piquetes, no es porque la policía te caga a palos y te hace subir a la vereda, sino porque se les cortó el financiamiento. O sea, era más fácil. No había que reprimir. Había que dejar de financiarlos con la plata del Estado, es decir, con la plata nuestra. El mejor ejemplo, entonces, de orden sin violencia, lo tiene a mano el gobierno. Pero parece que no lo quiere ver. En lo sucedido el último miércoles, sin dudas, hayan participado o no las barra bravas, por la información que circula de buenas fuentes, de gente que sabe, la verdad que parece que eso no habría sucedido y que en todo caso si sucedió fueron participaciones a título personal, espontáneas y pasibles de ser contadas con los dedos de una mano. Hasta el diario La Nación sacó una nota diciendo que de los detenidos 5 eran barra bravas y otros dicen que ni siquiera esos 5 eran. Pero más allá de esto, sí creo que es verdad que hubo gente que fue a pudrirla, como suele haber en estos casos de este tipo de manifestaciones. Hay gente que va a pudrir la situación.
son más o menos los mismos de siempre, son minúsculos grupos de marginales y lúmpenes, fuerzas de choque, mercenarios de Tetrabric, así se dice, en algunos casos identificados con espacios de izquierda radical, anarquistas, entremezclados con servicios de inteligencia infiltrados, en una simbiosis que muchas veces los hace indistinguibles. Son los menos, claro, son un grupo de 20, 30, 50, 100, no son más que esos, pero enchastran todo lo que tocan. En este caso, una reivindicación justa y la expresión genuina de la gran mayoría de las personas que fueron a expresarse. La gran mayoría no eran esos. Entonces digo, negar que hay un sector pequeño ahí que va a pudrirla es una tontería, me parece. Pero marcarlo, decir que esto existe, no supone igualar responsabilidades, porque como todos deberíamos saberlo, el accionar del Estado, encarnado en este caso en la policía, no puede equipararse a los desmadres de la población civil, incluso si fueran violentos y adrede. Vale aclararlo mientras el inventario canalla de las pérdidas, realizado por periodistas oficialistas, como si fuera una lista de almacenero, lo que busca es equipararlo todo. Así, ya, la vereda rota, el fotógrafo con la cabeza destrozada, la ofrenda sacrificial del patrullero sagrado que arde para que el Dios de los palazos nos bendiga, la vieja que no se murió de casualidad tras ser empujada por el valiente policía, el tacho de basura quemado y las detenciones al voleo, se narran de corrido, separados por la conjunción y, para que todo valga lo mismo. Y esto, y el fotógrafo con la cabeza rota, y el tacho de basura, y, todo vale lo mismo. Todo está separado por una y. Y ustedes se dan cuenta, ¿qué significa eso? Que sí, que efectivamente es un dos demonios recargado, teoría de dos demonios reloaded. El regreso. Es lo mismo. El tacho de basura que el tipo al que le volaron la cabeza. Sin embargo, advertir distintos niveles de responsabilidad no supone abrazar tampoco el abolicionismo ni una doctrina que transforma a la policía en una representación de la impotencia estatal. Yo no sé, digamos, ¿a quién se le habrá ocurrido que la policía no puede reprimir? ¿A quién se le habrá ocurrido eso? ¿Cuándo se instaló eso? ¿No? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que en todo caso podemos decirles a los que consideran que la única función de la policía es reprimir, que se puede hacerlo respetando las normas constitucionales. Esto es, sin detener gente al voleo, ni pegarle a una vieja de 87 años, ni volarle la cabeza a un fotógrafo. Se puede. Se debe, además. En la lógica del péndulo, la confusión atrapa a los extremos. Para unos, la policía no puede reprimir, con lo cual se nos incendian todas las definiciones de Estado posible. No sé qué nos queda si no puede reprimir, ¿no? Y para los otros, el momento de la represión es un momento en el que la policía, / el Estado, entra en un terreno límbico, digamos, por encima de la ley. Decisionismo puro que funciona como un tiempo de liberación para unas fuerzas tan dueñas del orden como del desorden. Ahora bien, del mismo modo que al principio indicamos que hoy el principal enemigo del gobierno es el propio gobierno, con al menos 3 episodios claramente evitables en 45 días, debemos indicar que su aparente invulnerabilidad se ve facilitada por una oposición que demuestra evidente falta de conducción. Sin líder, pero sobre todo sin proyecto, sin ideas acordes a los tiempos, reivindicando nostalgias jóvenes, se sube a todas las causas y, acorde a los tiempos de fluidez, encarna un día en unas y luego en otras de manera evanescente. Un arco opositor en busca de una columna vertebral. Un proyecto en busca de un sujeto político que de repente cree que es posible construir desde la agenda LGBT,
que dice luchar contra el enemigo abstracto del fascismo para diluir sus reivindicaciones en un par de días. Y algunas semanas más tarde se sube a la convocatoria de la supuesta barra hinchada de Chacarita, como si desde allí pudiera estructurarse algo sano. Claro, cuando notaron, y esto incluye periodismo, ¿no? Periodismo militante opositor, y cuando se dieron cuenta que hablar de barras apoyando un reclamo sería funcional a la degradación de la manifestación, eligieron un eslogan aún peor, porque yo creo que este es peor. Lo habrán visto. Todos seremos jubilados. Todos seremos jubilados. Ese era como el leitmotiv de la convocatoria. Todos seremos jubilados. O sea, una convocatoria desde el extremo individualismo y desde el autointerés. O sea, tenés que ir porque vos vas a ser jubilado. O sea, no lo hagas por los viejos como colectivo, por los viejos de ahora como colectivo, ni siquiera por tus abuelos, que son los viejos de ahora. No, hacelo porque te va a tocar a vos. Hacelo porque sos un sorete, entonces como solo actúas cuando te toca a vos, tenés que ir porque te va a tocar a vos. Y parece entonces que no hay nada en la vida que valga la pena si no sos vos, ni siquiera tus abuelos. Entonces, la patria ya no es el otro, sino la proyección tuya como viejo. ¿Sí? La proyección tuya como viejo. El eternauta, llegando al geriátrico, se encuentra rodeado de jokers. No estoy solo. 9ª temporada. Ampliación del campo de batalla. Llega el carnaval de la región. Te esperamos el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo desde las 20 horas en la avenida Horacio Sestino, en pleno centro ensenadense. Una fiesta de acceso libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la web de adopción animal de la Municipalidad de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Hoy les traigo... No es una entrevista, así que es una trampa hoy, es una trampa. En realidad es un discurso. El discurso de J.D. Vance, el flamante vicepresidente de Estados Unidos en Múnich. Es un discurso de hace muy poco tiempo, el 14 de febrero de 2025. Me pareció que aquí exponía con suficiente claridad un montón de ideas que por lo menos yo no se las vi así con tanta fina exposición y en un contexto muy particular en las entrevistas que he leído. Así que preferí en todo caso entonces adaptar este formato, que alguna que otra vez lo hemos hecho para algunos casos puntuales. Pero me parece que al fin de cuentas, bueno, es más o menos lo mismo. Finalmente lo que importa es lo
lo que diga el protagonista, más allá de la forma en que ésta se exprese. Les decía entonces, el marco es la conferencia de seguridad de Múnich. Fue un discurso que generó mucho escándalo, que tuvo mucha repercusión en distintos medios, porque fue un discurso valiente, donde Vance se presenta ante Europa y le dice un montón de cosas a Europa. Hubo de todo tipo de reacciones, desde muy buenas hasta muy malas, y esta es una de las razones también por la cual quería leerles este speech muy corto, digamos, acorde a los tiempos tanto de la radio como de los videos de YouTube. Comienza con un saludo más o menos formal. Dice, bueno, una de las cosas de las que quería hablar hoy es, por supuesto, de nuestros valores compartidos, dice J.D. Vance. De quien siempre, por supuesto, yo recomiendo el libro, ¿no? Hillbilly. También está la película que se hizo en torno al libro, que la pueden encontrar en Netflix, creo que debe seguir estando. Hillbilly, una elegía rural. Ahí creo que van a entender mucho sobre él, pero también sobre buena parte de la política estadounidense y de los resultados electorales también. Le decía, una de las cosas que quería hablar hoy, así comienza Vance, es de nuestros valores compartidos. Dice, y como saben, es estupendo volver a Alemania. Como ya han oído, estuve aquí el año pasado como senador de los Estados Unidos. He visto al ministro de Asuntos Exteriores David Lammy y bromeé diciendo que el año pasado ambos teníamos trabajos diferentes a los que tenemos ahora. Pero ahora es el momento de que todos nuestros países, todos los que hemos tenido la suerte de que nuestros respectivos pueblos nos hayan otorgado poder político, lo utilicemos sabiamente para mejorar nuestras vidas. Decía que este discurso fue en febrero y fue un día después de una masacre espantosa no sé si se acuerdan, un hombre toma un autobús y lo dirige contra la gente, hubo muertos, heridos, ¿sí? Un atentado espantoso. Y justamente a propósito de ello, dice Vance, quiero decir que tuve la suerte de pasar un tiempo fuera de los muros de esta conferencia durante las últimas 24 horas y me impresionó mucho la hospitalidad de la gente, incluso ahora que, por supuesto, se están recuperando del horrendo ataque de ayer. La primera vez que estuve en Múnich fue con mi esposa, que está aquí conmigo hoy en un viaje personal. Siempre me ha encantado la ciudad de Múnich y siempre me ha encantado su gente. Solo quiero decir que estamos muy conmovidos y que nuestros pensamientos y oraciones están con Múnich y con todos los afectados por el mal que se ha infligido a esta hermosa comunidad. Estamos pensando en ustedes, estamos rezando por ustedes y sin duda estaremos apoyándolos en los próximos días y semanas. Ahí se genera un aplauso. Espero que este no sea el último aplauso que recibo. Les adelanto, bueno, no sé si va a haber muchos aplausos más. Nos reunimos en esta conferencia, por supuesto, para hablar de seguridad. Y normalmente nos referimos a amenazas a nuestra seguridad externa. Veo a muchos grandes líderes militares reunidos hoy aquí. Pero si bien la administración Trump está muy preocupada por la seguridad europea y cree que podemos llegar a un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania, y también creemos que es importante que en los próximos años Europa dé un paso adelante en gran medida para garantizar su propia defensa, la amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene de adentro. El retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. Así que, entiendan, se está parando frente al establishment europeo el vicepresidente de Estados Unidos y se está diciendo, el problema son ustedes mismos. Se me llamó la atención que hace poco un ex comisario europeo, Thierry Breton, apareciera en televisión y se mostrara encantado de que el gobierno rumano acabase de anular unas elecciones. Ustedes saben lo que pasó. Ganó las elecciones un referente de la derecha y insólitamente, y iba a haber una segunda vuelta, bueno, anularon las elecciones diciendo que se había comprobado que había habido injerencia rusa y que había habido un apoyo de Rusia para este candidato. Y automáticamente se anularon las elecciones.
O sea, advirtió que si las cosas no salen como estaba previsto, podría ocurrir lo mismo en Alemania. Recuerden que hubo también elecciones, esto fue hace poquito, donde la derecha, la ultraderecha hizo una buena elección, pero no le alcanzó para ganar. Y ahora bien, estas declaraciones arrogantes resultan chocantes para los oídos estadounidenses. Durante años nos han dicho que todo lo que financiamos y apoyamos se hace en nombre de nuestros valores democráticos compartidos. Todo desde nuestra política en Ucrania hasta la censura digital se presenta como una defensa de la democracia. Pero cuando vemos que los tribunales europeos cancelan elecciones y que altos funcionarios amenazan con cancelar otras, deberíamos preguntarnos si nos estamos exigiendo un nivel de exigencia lo suficientemente alto. Y digo que nos estamos exigiendo a nosotros mismos porque creo fundamentalmente que estamos en el mismo equipo. Debemos hacer más que hablar de valores democráticos, debemos vivirlos. Muchos de ustedes en esta sala recuerdan que la Guerra Fría posicionó a los defensores de la democracia contra fuerzas mucho más tiránicas en este continente. Y consideren al bando que en esa lucha censuró a los disidentes, cerró iglesias y canceló elecciones. ¿Eran ellos los buenos? Ciertamente no. Y gracias a Dios perdieron la Guerra Fría. Perdieron porque no valoraron y respetaron todas las bendiciones extraordinarias de la libertad. La libertad de sorprender, de cometer errores, de inventar, de construir. Resulta que no se puede imponer la innovación o la creatividad, así como no se puede obligar a la gente a pensar, sentir o creer. Y creemos que esas cosas están ciertamente relacionadas. Y por desgracia, cuando miro a Europa hoy, a veces no está tan claro qué les pasó a algunos de los ganadores de la Guerra Fría. Miro a Bruselas, el núcleo obviamente de la Unión Europea, donde los comisarios de la Comisión Europea advirtieron a los ciudadanos que tienen la intención de cerrar las redes sociales en tiempos de disturbios civiles. En el momento en que detectan lo que han juzgado como contenido de odio, o a este mismo país donde la policía ha llevado a cabo redadas contra ciudadanos sospechosos de publicar comentarios antifeministas en línea como parte de la lucha contra la misoginia en Internet. Miro hacia Suecia, donde hace 2 semanas el gobierno condenó a un activista cristiano por participar en la quema de ejemplares del Corán que resultó en el asesinato de su amigo. Y como señaló escalofriantemente el juez en su caso, las leyes suecas que supuestamente protegen la libertad de expresión en realidad no otorgan, y estoy citando, un salvoconducto para hacer o decir cualquier cosa sin correr el riesgo de ofender al grupo que sostiene esa creencia. Y quizá lo más preocupante es lo que ocurre con nuestros queridos amigos, el Reino Unido, donde el retroceso en el respeto de los derechos de conciencia ha puesto en la mira en particular las libertades básicas de los británicos religiosos. Hace poco más de 2 años, el gobierno británico acusó a Adam Smith Conner, un fisioterapeuta de 51 años y veterano del ejército, del atroz delito de permanecer a 50 metros de una clínica de abortos y rezar en silencio durante 3 minutos, sin obstruir a nadie, sin interactuar con nadie, simplemente rezando en silencio por su cuenta. Cuando las fuerzas de seguridad británicas lo vieron y le exigieron saber por qué estaba rezando, Adam respondió simplemente que era por el hijo no nacido. Él y su exnovia habían abortado años antes. Ahora los agentes no se inmutaron. Adam fue declarado culpable de violar la nueva ley de zonas de contención del gobierno, que penaliza la oración silenciosa y otras acciones que podrían influir en la decisión de una persona a menos de 200 metros de un centro de abortos. Fue condenado a pagar miles de libras en costas judiciales a la fiscalía. Y me gustaría poder decir que se trata de una casualidad, un ejemplo aislado y disparatado de una ley mal redactada que se ha promulgado contra una sola persona, pero no. El pasado mes de octubre, hace apenas unos meses, el gobierno escocés empezó a distribuir cartas a los ciudadanos cuyas casas se encontraban dentro de la llamada zona de acceso seguro, advirtiéndoles de que incluso la oración privada en sus propios hogares puede suponer una infracción de la ley. Naturalmente, el gobierno instó a los destinatarios de las cartas a denunciar a cualquier conciudadano sospechoso de ser culpable de un delito de pensamiento en Gran Bretaña y en toda Europa. Me temo que la libertad de expresión está en retirada y en beneficio de la comedia, amigos míos, pero también en beneficio de la verdad. Admito que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido de Europa, sino de mi propio país, donde el gobierno anterior amenazó e intimidó
a las empresas de redes sociales para que censuraran la llamada desinformación. Recuerden que apenas algunas semanas antes de este discurso, el propio Zuckerberg había admitido que había recibido presiones de parte del gobierno de Biden, ¿no? Y otros grandes magnates de las tecnológicas también. Desinformación como por ejemplo la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado desde un laboratorio en China. Nuestro propio gobierno alentó a las empresas privadas a silenciar a las personas que se atrevieron a decir lo que resultó ser una verdad obvia. Se refiere al gobierno de Biden, no al de Trump. Por eso hoy vengo aquí no solo con una observación, sino alguna propuesta. Y así como la administración Biden parecía desesperada por silenciar a la gente, por expresar sus opiniones, la administración Trump hará exactamente lo contrario. Y espero que podamos trabajar juntos en eso. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad. Y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos estar en desacuerdo con sus puntos de vista, pero lucharemos para defender su derecho a presentar propuestas en la plaza pública, se esté de acuerdo o en desacuerdo. Eso genera un tímido aplauso, dice. Ahora bien, por supuesto, hemos llegado a un punto en el que la situación se ha vuelto tan mala que en diciembre Rumania directamente canceló los resultados de una elección presidencial basándose en las débiles sospechas de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales. Ahora bien, según tengo entendido, el argumento era que la desinformación rusa había infectado las elecciones rumanas. Pero me gustaría pedir a mis amigos europeos que tengan algo de perspectiva. Pueden creer que está mal que Rusia compre anuncios en las redes sociales para influir en sus elecciones. Nosotros así lo creemos, sin duda. Pueden condenarlo incluso en el escenario mundial. Pero si su democracia puede destruirse con unos pocos cientos de miles de dólares de publicidad digital de un país extranjero, entonces no era muy fuerte de origen. Eso también cosechó un tímido aplauso, imagínense. Ahora bien, continúa Vance. La buena noticia es que creo que sus democracias son sustancialmente menos frágiles de lo que mucha gente aparentemente teme. Y realmente creo que permitir que nuestros ciudadanos digan lo que piensan los hará aún más fuertes. Lo que por supuesto nos lleva de nuevo a Múnich, donde los organizadores de esta misma conferencia han prohibido a los legisladores que representan a partidos populistas, tanto de izquierda como de derecha, participar en estas conversaciones. Ahora bien, una vez más, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo o con nada de lo que dice la gente, pero cuando la gente o los líderes políticos representan a un electorado importante, es nuestra responsabilidad al menos participar en el diálogo con ellos. Y para muchos de nosotros al otro lado del Atlántico, esto se parece cada vez más a viejos intereses arraigados que se esconden detrás de horribles palabras de la era soviética como manipulación y desinformación, a quienes simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente o, peor aún, ganar una elección. Ahora bien, esta es una conferencia sobre seguridad y estoy seguro de que todos ustedes vinieron aquí preparados para hablar sobre cómo exactamente piensan aumentar el gasto en defensa durante los próximos años en consonancia con algún nuevo objetivo. Y eso es genial porque, como ha dejado muy claro el presidente Trump, él cree que nuestros amigos europeos deben desempeñar un papel más importante en el futuro de este continente. No creemos que ustedes oigan el término distribución de la carga, pero creemos que es una parte importante de estar en una alianza compartida con los europeos que den un paso adelante mientras Estados Unidos se centra en las zonas del mundo que están en gran peligro. También recuerden lo que pasó después en ese encuentro entre Trump y Zelensky, donde estaba Vance, por supuesto, y donde les decía, nosotros te pusimos todo el dinero y vos, ¿qué querés? Estás jugando con una tercera guerra mundial, ¿no? Acá se lo está diciendo a los europeos. Che, háganse cargo. Pero permítame preguntarles también, ¿cómo van a empezar a pensar en cuestiones presupuestarias si no sabemos qué es lo que estamos defendiendo en primer lugar? He oído mucho en mis conversaciones y he tenido muchas conversaciones excelentes con muchas personas reunidas aquí en esta sala. He oído mucho sobre aquello de lo que tienen que defenderse y por supuesto eso es importante. Pero lo que a mí me ha parecido un poco menos claro, y creo que también a muchos de los ciudadanos de Europa, es exactamente qué están defendiendo. ¿Cuál es la visión positiva que anima este pacto de seguridad compartida que todos consideramos tan importante? Creo profundamente que no hay seguridad si se tiene miedo de las voces, las opiniones y la conciencia que guían a sus propios pueblos. Europa se enfrenta a muchos desafíos,
pero la crisis que este continente enfrenta ahora mismo, la crisis que creo que enfrentamos todos juntos, es una crisis que nosotros mismos hemos creado. Si ustedes huyen despavoridos de sus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ustedes. Ni tampoco hay nada que ustedes puedan hacer por el pueblo estadounidense que me eligió a mí y al presidente Trump. Ustedes necesitan mandatos democráticos para lograr algo de valor en los próximos años. ¿No hemos aprendido nada sobre los inestables resultados que producen los mandatos débiles? Pero hay mucho de valor que se puede lograr con el tipo de mandato democrático que, en mi opinión, surgirá de estar más atento a las voces de sus ciudadanos. Si van a disfrutar de economías competitivas, si van a disfrutar de economías competitivas de energía asequible y de cadenas de suministros seguras, entonces necesitan mandatos para gobernar, porque tienen ustedes que tomar decisiones difíciles para disfrutar de todas estas cosas. Y por supuesto lo sabemos muy bien en Estados Unidos. No se puede conseguir un mandato democrático censurando a sus oponentes o encarcelándolos, ya se trate del líder de la oposición, de un humilde cristiano que reza en su propia casa o de un periodista que intenta informar sobre las noticias. Tampoco pueden conseguir un mandato ignorando el electorado básico en cuestiones como quién puede formar parte de nuestra sociedad compartida. Y de todos los desafíos apremiantes que enfrentan las naciones representadas aquí, creo que no hay nada más urgente que la migración masiva. Hoy, casi 1 de cada 5 personas que viven en este país, insisto, Alemania, se mudó aquí desde el extranjero. Eso es, por supuesto, un récord histórico. Es una cifra similar, por cierto, en Estados Unidos, también un récord histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la Unión Europea desde países no pertenecientes a la Unión Europea se duplicó entre 2021 y 2022 únicamente. Y, por supuesto, ha aumentado desde ese entonces mucho. Y conocemos la situación. No se produjo en el vacío. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y de otras partes del mundo a lo largo de una década. Ayer vimos los horrores, hace referencia al atentado, que provocaron estas decisiones en esta misma ciudad. Y por supuesto no puedo volver a mencionarlo sin pensar en las terribles víctimas que vieron arruinado un hermoso día de invierno en Múnich. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos y permanecerán con ellos. Pero ¿por qué sucedió esto en primer lugar? Es una historia terrible, pero la hemos oído demasiadas veces en Europa y por desgracia también demasiadas veces en Estados Unidos. Un solicitante de asilo, a menudo un joven de veintitantos años, ya conocido por la policía, embiste con su coche a una multitud y destroza una comunidad. ¿Cuántas veces tenemos que sufrir estos espantosos reveses antes de cambiar de rumbo y guiar a nuestra civilización compartida hacia una nueva dirección? Ningún votante de este continente fue a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes no autorizados. Pero, ¿saben por qué sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron por él. Y cada vez más en toda Europa votan por líderes políticos que prometen acabar con la inmigración descontrolada. Ahora bien, resulta que estoy de acuerdo con muchas de estas preocupaciones, pero ustedes no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Creo que a la gente le importan sus hogares, sus sueños, su seguridad y su capacidad para cuidar de sí mismos y de sus hijos. Y son inteligentes. Creo que esta es una de las cosas más importantes que he aprendido en mi breve tiempo en la política. Contrariamente a lo que se pueda oír en un par de montañas más allá, en Davos, los ciudadanos de todas nuestras naciones no suelen considerarse a sí mismos animales educados ni engranajes intercambiables de una economía global. Y no es de extrañar que no quieran que sus líderes los reorganicen o los ignoren implacablemente. Y es tarea de la democracia decidir estas grandes cuestiones en las urnas. Yo creo que ignorar a las personas, desestimar sus preocupaciones o peor aún, cerrar medios de comunicación, cancelar elecciones o excluir a las personas del proceso político no protege nada. De hecho, es la forma más segura de destruir la democracia. Hablar y expresar opiniones no es interferencia electoral. Incluso cuando las personas expresan opiniones fuera de su propio país e incluso cuando esas personas son muy influyentes. Y créanme, lo digo con mucho humor, si la democracia estadounidense puede sobrevivir 10 años de reprimendas de Greta Thunberg, ustedes pueden sobrevivir unos meses de Elon Musk. Obviamente lo dice por todo el revuelo que hay en torno a Twitter, ¿no? Y les está mojando la oreja. Muy bien hecho, por cierto. Pero a lo que la democracia alemana
ninguna democracia estadounidense, alemana o europea sobrevivirá, es a decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus peticiones de ayuda son inválidos o indignos siquiera de ser tenidos en cuenta. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se defiende el principio o no se defiende. Los europeos, el pueblo, tienen una voz. Los líderes europeos tienen una opción. Y estoy firmemente convencido de que no tenemos por qué tener miedo del futuro. Acepten lo que les dice su pueblo, incluso cuando les sorprenda, incluso cuando no estén de acuerdo. Y si lo hacen, podrán enfrentar el futuro con certeza y confianza, sabiendo que la nación está detrás de cada uno de ustedes. Y esa para mí es la gran magia de la democracia. No está en estos edificios de piedra o en estos hermosos hoteles. Ni siquiera está en las grandes instituciones que construimos juntos como una sociedad compartida. Creer en la democracia es comprender que cada uno de nuestros ciudadanos tiene sabiduría y voz. Y si nos negamos a escuchar esa voz, incluso nuestras luchas más exitosas no lograrán nada. Como dijo una vez el Papa Juan Pablo II, en mi opinión, uno de los más extraordinarios defensores de la democracia en este continente y en cualquier otro, no tengan miedo. No deberíamos tener miedo de nuestro pueblo, ni siquiera cuando expresa opiniones que no coinciden con las de sus líderes. Gracias a todos, buena suerte a todos ustedes, que Dios los bendiga. Así termina la conferencia que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, diera el 14 de febrero de 2025 en el marco de la conferencia de seguridad de Múnich. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la web de adopción animal de la Municipalidad de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo, un programa equivocado en una radio equivocada. Naturalmente, como suele suceder, para la agenda cultural hay muy poco tiempo, pero les quiero hablar, esta vez les voy a hablar de teatro, les voy a hacer un par de invitaciones. A ver, escuchemos juntos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Ingresá a corazondezonasur.com.ar, la web de adopción animal de la Municipalidad de Berazategui. Vas a poder conocer y adoptar perritos y gatitos e informarte acerca de todos los servicios disponibles para cuidar a los animalitos de compañía en tu ciudad. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Bueno, les decía que entonces íbamos a hablar de teatro y ustedes saben que en general en esta sección tenemos invitaciones de amigos que hacen trabajos que son muy buenos y que siempre vale la pena escuchar. Así que entonces, antes de contarles de qué va lo que fui a ver esta semana, escuchemos esta invitación. Queridos oyentes de No Estoy Solo, gracias Dante Palma por permitirme contarles que estamos estrenando una obra en el Portón de Sánchez, cuyo nombre es La
¿Quién quiere entrar?, una obra de danza contemporánea que versa sobre el paso del tiempo, sobre encontrar una nueva corporalidad después de 7 décadas. Esta obra está interpretada por una gran bailarina, Liliana Toccacelli, con coreografía de Roxana Greenstein. Los esperamos. Sábados 21 horas en el Portón de Sánchez de Bustamante 1034. Encontrar el desafío de una nueva manera de movernos. Abrazos para todos. Hoy no estoy solo, mi corazón es de los que todavía buscan en el viento alguna solución. Esta semana fui a ver El Debate, teatro. El debate entre quién y quién, entre Rucci y Tosco. Obviamente recreando, ¿se acuerdan que hace algunos años habíamos puesto, creo que el debate, digamos, la transmisión televisiva total del debate, que se hizo en la televisión, se perdió. Lo que creo que quedan como algunas partes, y alguna de esas partes fue que nosotros pusimos al aire. Lamentablemente se perdió. Pero Pepe Monge haciendo de Rucci, Gabriel Robito haciendo de Tosco, muy bien caracterizados, además fabuloso. Esto es en el Teatro Multitabarís, en la ciudad de Buenos Aires, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que no había ido nunca a ese teatro. Es muy, muy, muy lindo, se ve muy bien. La puesta es muy buena, se nota que hay inversión, está muy bien pensada la obra, como está contada, ¿sí? Porque tiene hasta algo de la dinámica de lo griego, en el sentido que, a ver, digo, el debate existió, hubo un programa de televisión, año 73, justo antes de las elecciones, que va a ganar Cámpora, o sea, también antes de que regresara Perón. Obviamente en muy poco tiempo después lo iban a asesinar a Rucci. Tosco moriría después por una enfermedad, también algunos años después. Pero este fue famoso, tuvo una cantidad de rating extraordinario. Venía en el marco de una serie de solicitadas que iban publicando en distintos diarios, donde se iban tirando palazos. Ustedes saben, Tosco, un ejemplo de la línea, digamos, y un emblema del cordobazo, con una línea más de izquierda, y Rucci, claramente un defensor del sindicalismo peronista. Tosco acusándolo de burócrata, de la burocracia sindical a Rucci defendiéndose con muy buenos argumentos también respecto de cierto carácter díscolo de los... en algún momento aparece incluso ahí como una broma del trosco tosco. Así que bueno, a ver, lo que es fabuloso, y eso lo hace hincapié también la obra, es que buena parte de ese debate tiene una enorme actualidad, y hay muchos de los pasajes que uno dice, che, no ha cambiado mucho, pero son muy buenas actuaciones. Está muy bien, además, quizás yo algunas cosas tenía presente porque más o menos me dedico a esto, pero aún así les diría que no, muchos detalles no. Y por cómo está contada, los dos periodistas, los dos actores que hacen de camarógrafos, bueno, todo el tiempo como que van interrumpiendo y van creando el contexto, te van contando el contexto, por qué dijo esto, por qué dijo esto otro, cuándo lo interrumpió, qué estaba pasando, qué pasó después. Así que la verdad que si uno va sin mucha información, o quizás, bueno, con una información que no la tiene muy fresca, bueno, enseguida se va con una idea de todo lo que estaba pasando, más allá del debate en sí. O sea, si ustedes piensan que se sientan y la obra es una transcripción literal del debate, no. Y está bien que sea así, porque no todos tenemos presente que era lo que estaba ocurriendo en el año 73. Y las actuaciones son muy buenas, están muy bien caracterizados. Si ustedes ven los videos, se nota que hay mucho trabajo actoral ahí, así que yo se las voy a recomendar. Se llama El Debate, Rucci Tosco, Pepe Monge y Gabriel Robito.
Teatro Multitabarís, días de función, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, bueno, esto es todo porque sí, se me va a pasar el tiempo. Recuerden entonces que nos pueden volver a escuchar en audio, nos pueden volver a escuchar en iVox.com, en Spotify. En iVox.com tienen un montón de programas de años anteriores, y de este 2025 además también pueden escuchar en audio a través de YouTube. Así que ahí ingresen al canal mío, a youtube.com/palmadante, y ahí van a encontrar tanto este programa como todos los de este año y los que van a venir. Van a quedar colgados ahí. Y después además en el canal subo los principales pasajes del programa ya en un registro audiovisual. Así que ahí, además de escucharme, me pueden ver. En este caso hoy con una gorrita y hablando un ratito, además de, como siempre les digo, un montón de contenido que no entra en el programa y que yo entonces les pido que se suscriban, que lo hagan gratuitamente, que si quieren colaborar, colaboren, que si quieren hacer un curso, me escriban a danteblog@gmail.com. Danteblog se escribe B-L-O-G, blog, ¿no? danteblog@gmail.com. Me pueden escribir: Dante, me interesan los cursos, contame de qué se trata. Bueno, en fin, es algo que yo valoro y que me gusta, y cuando tengo feedback de la gente me gusta más, por supuesto. Juanjo Agüero estuvo en la producción de este programa. Juana Silva estuvo operando. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.